Esto es Mente Salvaje, el podcast. Imagínate que un día despiertas y tomas conciencia de que eres prisionero de tu propio cuerpo. No puedes moverte por ti mismo, respirar se ha vuelto una batalla, has dejado de trabajar, de salir, de vivir, ya no te reconoces en el espejo, lo que ves no es tu rostro, es una sombra de ti, y tú solo observas. Todo pasa lento, a veces rápido, pero tú no puedes hacer nada. Eres un espectador de tu propia vida, Antes de comenzar, quiero contarte la historia de Daniel Wright, quien apareció en la temporada 7 de Kilos Mortales, una historia que conmovió a muchos por la intensidad de su lucha y la humanidad con la que enfrentó el proceso. Daniel nació en Estados Unidos en un entorno marcado por carencias emocionales y una cultura familiar donde la comida era consuelo, celebración y anestesia. Desde niño, aprendió que el dolor se podía silenciar con azúcar, que la tristeza se podía esconder tras la comida y que el amor, cuando éste faltaba, podía buscarse en el fondo de una bolsa de papas fritas. Con el tiempo, se dio cuenta que su cuerpo era más grande que su esperanza de vida. Llegó a pesar más de 300 kilos y su movilidad se redujo al punto de no poder salir de casa. Vivía postrado, dependiendo de otros para bañarse, alimentarse, incluso para girar en la cama. Su respiración era agitada, su piel sufría heridas por su sobrepeso y su mente se hundía en la desesperación. Pero Daniel tenía anhelos. Quería volver a trabajar, quería formar una familia, quería cantar, quería reír, quería viajar, quería vivir. Ingresó al programa del Dr. Nausaradan buscando una última oportunidad. Daniel comenzó a perder peso, se sometió a una cirugía bariátrica. Su actitud era positiva y resiliente. Su esposa Kelly lo acompañó en cada paso del proceso y juntos soñaban con una nueva vida. Pero el destino le tenía otra batalla. Fue diagnosticado con cáncer poco después de su transformación física, y aunque luchó con valentía, falleció en el 2019 a los 30 años de edad. Daniel logró conquistar su mente para comenzar su cambio, comenzó a trabajar en sus emociones, pero desafortunadamente su cuerpo estaba deteriorado. En este episodio rememoramos su lucha y aprenderemos de su legado. El cuerpo no es un simple recipiente que deberíamos dar por hecho todos los días. Es un don, un regalo, una herencia que necesita cultivarse para vivir una vida digna. Bienvenido a Mente Salvaje, el podcast donde las ideas se entrenan, las emociones se trabajan y el propósito se pone en movimiento. En este podcast contamos historias reales, reflexionamos en ellas y compartimos herramientas prácticas para reconectar con lo que somos. Y si alguna vez has sentido que tu cuerpo te limita, que tu energía se apaga y que tu salud física afecta tu vida emocional y espiritual, este capítulo es para ti. En este episodio abordaremos la importancia que tiene nuestro cuerpo en la construcción de nuestra realidad. Aprenderemos a verlo no como un enemigo, ni como un accesorio, sino como un aliado del que necesitamos tener conciencia, darle cuidado y desarrollarlo. Porque la libertad no solo se piensa ni se siente, también se practica físicamente. Soy Ravi Hernández y hoy nos encontramos en el episodio 6 titulado El cuerpo es clave para la emancipación personal. La libertad también se entrena. Hay una frase que escuché desde mi juventud que me parecía trillada. Mente sana en cuerpo sano. Estoy seguro que tú también la has escuchado alguna vez. Pensaba que quienes decían esa frase eran los matasanos, un término coloquial usado para referirse a los médicos de una manera despectiva, porque según algunos usuarios del servicio médico, sentían que llegaban sanos al consultorio, pero al salir terminaban con una lista de enfermedades que ni siquiera ellos sabían o sentían que tenían. Bueno, esta frase se atribuye al poeta romano Décimo Junio Juvenal,
que vivió en los años 60 y 128 después de Cristo. Aparece en la línea 365 de su Sátira 10 y dice así: Oremos por una mente sana en un cuerpo sano. Y aunque actualmente se usa como eslogan de gimnasio, en realidad era una súplica, una petición para que el equilibrio entre lo mental y lo físico fuera parte del hábito de la vida humana. En algún momento antes de cumplir los 20, tomé una decisión que parecía buena, pero estaba mal dirigida. Me propuse ser una persona más espiritual y menos materialista, así que comencé a descartar cosas en mi vida. Una de las primeras fue la idea de dedicar tiempo a trabajar en mi cuerpo a través del entrenamiento físico. Consideraba que debía enfocarme en el desarrollo de la inteligencia y que la ejercitación era solo para personas superficiales, frívolas y materialistas. Pensaba que el mundo fitness era un mundo lleno de vanidad que solo alimentaba el ego y las apariencias. Me consideraba a mucha honra, según yo, un nerd espiritual. Señalar los errores de otros sí era mi pasión, pero cuidar mi cuerpo, eso no estaba en mis planes. Dejé de preocuparme por mi apariencia física y traté de darle prioridad al desarrollo de mi espiritualidad. ¿Recuerdas el plan perfecto que tracé para mi éxito profesional y personal al graduarme de la universidad? Sí, el de jamás volver a abrir un libro después de terminarla. Con el tiempo entendí que esa cosmovisión era una locura. Y para serte honesto, también mi manera de ignorar el cuidado del cuerpo era una locura. Había confundido el cuidado del cuerpo por salud o por amor propio con la vanidad. Y seamos honestos, la vanidad, la frivolidad o la soberbia no están solo en quienes practican actividad física, también están en quienes creen que lo espiritual lo es todo, en quienes se inclinan ante la intelectualidad, incluso en aquellos que presumen de inteligencia emocional. Todos, sin excepción, necesitamos cuidar nuestro cuerpo para sostener lo que somos sanamente. Mi padre intentó inculcarme el hábito de la halterofilia, pero justo en esa época se afianzó mi forma de pensar y creí que por mis planes no lo necesitaba. Desdeñé su consejo por muchos años. No seré duro conmigo mismo, pues como yo, muchos jóvenes pueden presumir de un buen metabolismo y creer que aunque no hagan ejercicio ni cuiden demasiado su alimentación, el cuerpo se mantendrá funcional y esbelto. Bueno, yo eso creía. La primera señal de alerta llegó cuando tenía 19 años. Era un domingo soleado y asistí a la fiesta de cumpleaños de un amigo. Y después de comer pozole de pollo, sentí un dolor fuerte en la parte baja de la espalda. Salí a tomar aire y en mi ingenuidad me di 2 golpes en el lugar del dolor, como si yo fuera una televisión vieja que se arreglaba con un par de manazos. Pero en mi caso sucedió lo contrario. El dolor se incrementó, me fui a casa, intenté acostarme, pero cada vez el dolor era más intenso. Terminé vomitando todo lo que había comido. Seguramente ya identificaste el problema que padecí. Tenía piedras en el riñón, derivadas de mi estilo de alimentación, del consumo excesivo de sal y bebidas azucaradas. Y gracias a Dios, a los médicos y a mis padres pude superar este momento. Pero decidí bajarle a la sal y a los refrescos embotellados. Pero me quedé solo con eso. Seguía sin poner atención en el ejercicio físico y como habrás notado en la narrativa, aparte del ejercicio físico, también está la alimentación saludable. En las zonas donde viví en mi país y en las que visité en países extranjeros, entre los 90s y 2000, noté un patrón de pensamiento colectivo con el que incluso yo vivía. Enfermarse era cuestión de mala suerte, de castigo por algo malo que alguien de tu familia había hecho o tú habías hecho, o una prueba de fe. Veía a personas sufrir enfermedades, pero nunca aceptaban que sus hábitos alimenticios podían ser una causa. Solo se enojaban porque el médico les prohibía ciertos alimentos y buscaban la forma de evadir esos consejos para seguir procurando esos alimentos y trataban de buscar mejor algún remedio natural o divino que les quitara el mal que padecían. Continuando con mi historia, más adelante, cuando estudié mi segunda carrera, la licenciatura en Comunicación y Medios, tuve una clase llamada Vida Sana. Ahí nos enseñaban la importancia de la alimentación y el ejercicio. Teníamos que reportar que hacíamos actividad física diariamente. Así que honestamente yo después de la escuela trabajaba
y cuando podía iba a correr. Pero al final del semestre había una evaluación física que revelaba si los informes eran reales. Esa experiencia me dejó una enseñanza y me motivó a mejorar un poco mis hábitos de salud, pero tengo que confesar que no tuve la suficiente voluntad. Así como tuve personas y entornos que me motivaban a implementar nuevos hábitos, también encontré circunstancias que me daban razones para desanimarme y no continuar. En mi frustración, culpaba a la vida y a Dios por no darme la plataforma para afianzar hábitos positivos. Así que continuaba en mi vida sin poner tanta atención a lo que comía y sin hacer ejercicio. Me excusaba y culpaba mi suerte. Como nota referencial de los temas anteriores, te diré que la mente y las emociones negativas también enferman el cuerpo. Y mi forma de ver la vida, el conocimiento que tenía, modelaban mi conducta. El manejo de la frustración y el estrés, es decir, de mis emociones, influían en mis acciones. Y esas acciones se manifestaban en la forma en que me trataba, me alimentaba y dirigía mi salud física. Hace un par de años me cayó un balde de agua fría de realidad. Me enfermé del síndrome Guillain-Barré. Todo comenzó en una mañana común. Me levanté con la intención de dar gracias por el día tocando el piano, pero al intentar presionar las teclas noté que mi mano derecha no tenía la fuerza suficiente para hacerlo. Algo tan sencillo que nunca había representado dificultad de pronto se convirtió en un obstáculo. Se me hizo raro. Pensé que era el tiempo en la computadora que me estaba pasando factura, el túnel carpiano. 2 días después, en una reunión llevé mi guitarra y al tratar de tocar los acordes de una canción, ahora era mi mano izquierda la que no respondía. Otros 2 días pasaron y al subir a la azotea para tender la ropa, sentí las piernas tan pesadas que apenas podía subir los escalones. Esta vez pensé lo peor: esclerosis múltiple. Al hacerme ideas en mi mente, terminé aceptando la desgracia. Y al pensar cómo seguir siendo útil, pues me costaba sostener una simple cuchara, me consolé con la idea de que al menos podría seguir hablando, seguir haciendo podcast. Pero horas más tarde, al intentar grabar uno de los capítulos de la versión anterior del podcast, sentí mi lengua torpe y mi pronunciación arrastrada. En ese momento, sentí que lo estaba perdiendo todo. Esa misma tarde fui a la iglesia, convencido de que quizás sería la última vez que podría conducir hasta ese lugar que me confortaba. Logré llegar, recordé los buenos momentos que viví allí. Un médico amigo me dijo que tenía que buscar a un neurólogo. Al día siguiente amanecí peor, casi no podía caminar. Junto con mi esposa decidimos buscar un especialista cerca de casa. En el camino observaba a las personas corriendo, caminando rápido, sosteniendo con firmeza las correas de sus mascotas. Y yo apenas podía sostenerme, apretar la mano, levantar los pies del suelo. Para mi buena fortuna, no encontré a ese primer doctor. Lo digo porque después acudí con otro especialista, quien fue muy amable, me valoró, me diagnosticó el síndrome y me dijo con firmeza: Tienes que internarte de urgencia. Es muy posible que pierdas la capacidad de respirar y eso podría ser fatal. El neurólogo me motivó a usar mi seguro médico de trabajador, pues el tratamiento era muy costoso. Me explicó que debía estar meses internado y bajo tratamiento, y que en un hospital particular el costo rondaría entre los 250,000 pesos mexicanos. Fui a urgencias. Internarme no fue tarea fácil. El primer día que fui me regresaron, pero al día siguiente volví a insistir. Cuando se dieron cuenta de mi cuadro, se disculparon por haberme hecho esperar tanto. En el hospital de los trabajadores pasé varios días en urgencias porque no había un espacio para mí en piso. Por azares del destino o por providencia divina, comencé a sentir que mi garganta se cerraba. Al manifestarlo, los doctores me aplicaron corticosteroides en 2 ocasiones. Sentí el medicamento como si fuera una patada de mula. Me mareó, me hizo sentir como si estuviera a punto de desmayarme. Me sentí muy débil. Pero gracias a ello, mis defensas que estaban atacando mis nervios disminuyeron y comencé a mejorar. No sé si fue planeado para atacar la enfermedad, pero funcionó. Cuando hubo disponibilidad, me subieron a piso para observación. Al ver que mejoraba, los doctores se sorprendieron.
Dijeron que ya no había necesidad de iniciar el tratamiento, pues si lo comenzaba tendría que terminarlo y eso tardaría entre 4 y 6 meses. Me dieron de alta, seguía con cierto grado de debilidad, me enviaron a rehabilitación física y los ejercicios me devolvieron la movilidad. Y aunque quedaron secuelas de dolor, agradezco poder hacer las cosas que me gustan, como tocar el piano, la guitarra, hacer podcast. Esta experiencia me enseñó que en nuestro cuerpo ocurren maravillas. Tan solo el caminar, el estrechar la mano, tomar un vaso, un movimiento sencillo cualquiera involucra un sistema tan complejo que somos literalmente milagros de la ingeniería orgánica andante. Si te preguntas cómo me enfermé, he leído al respecto y tenía todas las condiciones. Un trabajo que me llevó a niveles de estrés y ansiedad que jamás había experimentado, experiencias de frustración constantes y una infección por alguna comida. Y además el antecedente del COVID y la vacuna que recibí, que según investigaciones podrían fomentar el padecimiento de esa enfermedad. El estado del cuerpo es crucial para enfrentar las vicisitudes de la vida. Sé que parece cliché, pero por eso muchas personas que atraviesan un desamor se refugian en el gimnasio, porque el ejercicio les ayuda a sacar el lastre negativo de sus vidas. En mi pensamiento primigenio sobre el cuidado del cuerpo, había rechazado esta parte de mí que también necesita atención, respeto y desarrollo, el cuerpo. Hoy vivimos en una época donde hay ideas no tan diferentes a las que tenía respecto a la salud física, que nos invitan a no prestar atención en ella, ni en la alimentación. Revísalas si te llegan y cuestiónalas. Las ideas pueden parecer nobles, incluso bien intencionadas, pero la vida es una ley de causa y efecto. Si cuidamos de nuestro cuerpo, este tendrá salud, no hay de otra. No se trata de encajar en un molde estético ni de recibir privilegios por un cuerpo esbelto. Se trata simplemente de amarte, de cuidarte, como parte de nuestra dignidad. Porque el cuerpo también puede ayudarnos a conquistar nuestra libertad, a ser independientes por nosotros mismos. He sido testigo de muchos adultos mayores que debido a los descuidos que tuvieron en su juventud, su adultez la están pasando un poco mal. En este camino hacia la libertad, del cuidado del cuerpo, hay enemigos silenciosos que se disfrazan de hábitos cotidianos. Uno de ellos es la alimentación descuidada, comer sin conciencia, abusar de lo procesado, de lo salado, de lo frito, de lo azucarado, parece inofensivo, pero poco a poco nos roba energía, nos quita la salud, nos encadena enfermedades que podríamos prevenir. La comida, como dijo un pensador, puede ser nuestra medicina o nuestro veneno. Todo depende de cómo la usamos. Otro enemigo es el sedentarismo. El cuerpo fue diseñado para moverse, para la acción. Cuando lo dejamos quieto demasiado tiempo, los músculos se apagan, los huesos se vuelven frágiles, el corazón se fatiga y la mente se nubla. El sedentarismo no solo afecta al cuerpo, también enferma las emociones y la autoestima. La libertad también se entrena. Entrénala en tu cuerpo. Cuida tu alimentación. Busca el equilibrio. Más frutas, verduras, cereales integrales y menos exceso de procesados. Actívate físicamente. Basta con 150 minutos de actividad moderada a la semana, caminar, bailar, andar en bicicleta o 75 minutos de actividad intensa. Correr, nadar, entrenar para comenzar a ver cambios reales en tu salud, tu energía y tu ánimo. Cuida tu mente y tus emociones porque lo que pensamos y sentimos también se refleja en cómo tratamos nuestro cuerpo. El mayor obstáculo para nuestro bienestar no es el cuerpo en sí, sino el uso que le damos. Hay quienes dicen, es mi cuerpo y puedo hacer con él lo que quiera. Pero cuando lo forzamos más allá de sus límites, abusamos de él o lo descuidamos, la factura tarde o temprano nos llegará. Por cierto, si por algún motivo, como me pasó, las circunstancias no te ayudan para hacer los cambios que necesitas y piensas posponerlo hasta que tengas todas las condiciones adecuadas, haz a un lado esa tentadora forma de pensar. Hoy, en la medida de lo posible, con lo que tengas a la mano, avanza y verás que irás transformando poco a poco tu realidad. Vivir no es hacer lo que quieras sin límites, sino decidir con sabiduría, alimentarte mejor, moverte más, cuidar tu mente y tu espíritu, porque todo está conectado. Quiero dejarte con una imagen.
En la Biblia, uno de los personajes más icónicos es el profeta Daniel. Él decidió nadar contra la corriente de su tiempo. Eligió un camino distinto, aunque no fuera el más fácil, y esa decisión lo llevó a la libertad. Tú también puedes hacerlo. Ruge con fuerza, saca las formas tradicionales de ver las cosas y recuerda, mente sana en cuerpo sano. Nos vemos en el próximo episodio. Mente salvaje.